En las últimas horas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha lanzado dos mensajes clave. Primero, un llamado directo al pueblo de Irán, denunciando la reprensión de sus líderes y ofreciendo cooperación para un futuro de libertad y prosperidad. Y segundo, una conferencia de prensa en la que expuso la ofensiva final contra Hamás, defendiendo que la victoria total es la única garantía para la seguridad de Israel y la paz en la región. Saludos desde Jerusalén al orgulloso pueblo de Irán. Sus líderes nos impusieron una guerra de 12 días y la perdieron miserablemente. Mienten descaradamente, pero en raras ocasiones dicen la verdad. Hace unos días, el presidente iraní dijo: tenemos problemas con el agua, la electricidad, el dinero y la inflación. ¿Dónde no tenemos un problema? No habrá agua en las represas para septiembre u octubre. Tiene razón, todo se está derrumbando. En este brutal calor de verano, ni siquiera tienen agua limpia y fría para darles a sus hijos. ¡Qué hipocresía! ¡Qué desprecio por el pueblo iraní! Vivir así no es justo para ustedes. No es justo para sus hijos. Pero tengo muy buenas noticias. Israel es el número 1 en reciclaje de agua en el mundo. Reciclamos el 90% de nuestras aguas residuales y somos líderes mundiales en desalinización. Sabemos exactamente qué hacer para que Irán también tenga abundante agua. Hace casi una década, abrí un canal de Telegram en persa para enseñar gestión del agua a los iraníes. 100.000 iraníes se unieron casi de inmediato. La sed de agua en Irán no solo se compara con la sed de libertad. Así que aquí están las grandes noticias. En el momento en que su país sea libre, los principales expertos en agua en Israel inundarán cada ciudad iraní llevando tecnología de punta y conocimientos especializados. Ayudaremos a Irán a reciclar agua. Ayudaremos a Irán a desalinizar agua. ¿Cómo se vería eso? Imaginen volver a practicar esquí acuático en la represa de Karaj con su familia. Imaginen caminar de la mano con su pareja junto al abundante río de Farsaj, que ahora está completamente seco. Imaginen que los árboles resecos de Yabarán y Darban reciban tanta agua abundante como los árboles en los bastiones de la Guardia Revolucionaria Islámica. Imaginen restaurar el que alguna vez fue el impresionante lago Urmia en el noroeste de Irán. Pues bien, todo esto no es un sueño. Esto puede ser su realidad. Pero en lugar de hacer la realidad, sus dictadores les imponen tiranía y pobreza tal como nos imponen la guerra a nosotros. Durante 46 años se les ha negado el derecho humano más básico, el derecho a expresarse libremente, a escribir, hablar, cantar, lo que deseen. Aquí tengo los libros de impresionantes disidentes iraníes que escriben la verdad y dicen la verdad, pero se publican fuera de Irán. ¡Qué represión! ¡Qué crueldad! Ustedes, descendientes de Ciro el Grande, merecen mucho más. No merecen líderes que huyen del país mientras ustedes sufren solos durante una guerra difícil. Neda y Navid podrían haber llevado a Irán a la gloria y al oro. En cambio, fueron asesinados y desterrados. Tanto dinero se ha quemado en el infierno. Los tiranos de Teherán prefirieron enviar cientos de miles de millones de dólares, no para ustedes, sino para Hamás, para Hezbollah, para los hutíes, en lugar de financiar sus hospitales, sus escuelas y sus carreteras. No tiene que ser así. Los insto a que sean audaces y valientes, a que se atrevan a soñar, a que asuman riesgos por la libertad, por su futuro, por sus familias. Vale la pena. Salgan a las calles, exijan justicia, exijan redención de cuentas, protesten contra la tiranía, construyan un mejor futuro para sus familias y para todos los iraníes. No permitan que estos mulas fanáticos arruinen sus vidas ni un minuto más. Y sepan esto, no están solos. Yo estoy con ustedes. Israel está con ustedes. Todo el mundo libre está con ustedes. Los tiranos de Teherán tan crueles, tan insensibles, tan cobardes, no durarán mucho. Ustedes lo saben. La historia lo registrará. Pronto su país será libre.
Habrá abundante agua, su economía se recuperará y prosperará. Sus hijos volverán a estar alegres y libres de preocupaciones. Como dijo nuestro padre fundador, Theodor Herzl, sobre el Estado judío, si lo quieres, no es un sueño. Y yo les digo, si lo quieren, un Irán libre no es un sueño. Ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de luchar por la libertad. Irán para los iraníes. El jueves pasado, el gabinete tomó una decisión dramática por la derrota de Hamás. Después de que las fuerzas de defensa de Israel, en la operación Carros de Gedeón, tomaran el control del 70% de la franja, el gabinete ordenó a las FDI pasar a la fase de la victoria decisiva. Les instruyó tomar control de los últimos bastiones que quedan en manos de Hamás. El principal, su capital del terror, la ciudad de Gaza. Quiero mostrarles esto en el mapa. Las FDI controlan toda la zona en amarillo. Es cierto que es un esquema, pero describe con bastante precisión lo que está ocurriendo sobre el terreno. Esta es la ciudad de Gaza, aquí están los campos del centro y Al-Mawasi. La población palestina se encuentra en estos dos lugares. El centro de gravedad, la ciudad de Gaza, allí están las sedes. Ahí están los comandantes, ahí están las infraestructuras. Desde allí jamás ejerce su control. Además, el gabinete estableció 5 principios para la conclusión de la guerra. 1. Desmantelar por completo a Hamás de su poder. 2. El retorno de todos los secuestrados, tantos vivos como fallecidos. 3. Desmilitarización de la franja. Desmilitarizar la franja es diferente a desmantelar a Hamás de su poder, porque significa impedir la capacidad de fabricar armas y también impedir la posibilidad de introducir armas de contrabando en la franja. 4. Control de seguridad israelí en la franja de Gaza. Y 5. Un gobierno civil alternativo que no sea Hamás y no sea la yihad islámica. Es decir, que no eduque a sus hijos en el terrorismo, que no financie terrorismo y que no genere terrorismo. Un gobierno que viva en paz con el Estado de Israel. Las FDI permitirán que la población de la ciudad de Gaza se evacúe de las zonas de combate, tal como lo hicimos con éxito en Yan Yunis, en Rafah y, más reciente, también en Deir al-Balah. Permitiremos a los civiles un corredor de salida ordenado y seguro, así como asistencia humanitaria fuera de las zonas de combate. Después de meses de negociaciones estériles, quedó claro con certeza que Hamás simplemente no está interesado en un acuerdo. Hamás, de hecho, se ha mostrado obstinado. Ha planeado condiciones imposibles, no solo a nuestro juicio, sino también al de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas condiciones? Incluye, entre otras cosas, una retirada total de la franja, incluyendo el corredor Filadelfia, lo que permitiría el contrabando libre de armas, la liberación de terroristas asesinos, esas bestias, y la exigencia de garantías internacionales vinculantes que no permitirían a las FDI volver a combatir. Son condiciones de rendición que ningún gobierno responsable aceptaría, y ciertamente yo no aceptaré. Hamás nos ha engañado y por eso me he convencido de que la única manera de devolver a todos nuestros secuestrados es derrotando a Hamás. Ahora bien, en el gabinete también se presentó la alternativa de mantenernos en la misma posición, cercando los bastiones de Hamás que aún quedan y realizando incursiones. Tras un debate profundo, la abrumadora mayoría de los miembros del gabinete consideró que, por ese camino, no lograríamos ni la victoria decisiva ni el regreso de nuestros secuestrados. Les recuerdo que al inicio de la guerra, un alto responsable de seguridad nos dijo que debíamos acostumbrarnos a la idea de que no recuperaríamos ni un solo secuestrado con vida. Yo pensé diferente, y de hecho, en el camino que he liderado, hasta ahora hemos liberado a la mayoría de nuestros secuestrados. De 255, 148 están vivos. Estamos comprometidos a devolver a los 20 secuestrados vivos que quedan y a los 30 secuestrados que ya no están vivos, que se encuentran en Gaza. He visto y mantenemos contacto constante con las familias de los secuestrados. Vemos su sufrimiento, sentimos su dolor, y eso nos toca el corazón, nos destroza el alma. Estoy decidido a devolverlos a todos. Ciudadanos de Israel,
Estamos en una encrucijada histórica. Un día después de la masacre del 7 de octubre, dije, vamos a cambiar el rumbo del Medio Oriente. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo juntos. Hemos roto el eje iraní. En Líbano, Hezbollah ha sido debilitado y el nuevo gobierno trabaja para desmantelarlo. En Siria, Assad ha caído. Tomamos el control del corredor de los Altos del Golán y estamos trabajando para desmilitarizar la zona más allá de la frontera. Y protegemos a los drusos de la masacre. En Irán, neutralizamos dos amenazas existenciales: la amenaza existencial nuclear y la amenaza existencial de misiles balísticos. Este es un logro histórico, un logro que algunos intentan minimizar, como si salvar la vida de 10 millones de ciudadanos y salvar la vida del Estado de Israel para generaciones, asegurar nuestro futuro por generaciones, fuera algo trivial. No es algo menor. Les digo algo simple. Todo esto se ha logrado a pesar de las enormes presiones internas y externas. Presiones para detener la guerra, presiones incluso antes de entrar en Rafah. Si hubiera cedido a esas presiones, Sinwar y Hania todavía estarían gobernando en Gaza, Nasrallah en Líbano, Assad en Siria, y hoy Irán estaría acelerando hacia la obtención de la bomba nuclear y acumulando 20.000 misiles balísticos. Esas dos cosas amenazan nuestra existencia. Ahora, también en Gaza, hemos logrado grandes avances. Hemos tomado el control de la mayor parte del territorio, eliminando a numerosos comandantes y terroristas y destruido las capacidades de producción y lanzamientos de cohetes. Jamás ha sido empujado a los dos últimos bastiones que les mostré, pero también debo decir la verdad. La victoria completa es imprescindible. Destruir a Hamas es una condición para la seguridad de Israel y para nuestro futuro. No podremos mirar a nuestros hijos a los ojos y dejar a los perpetradores de la masacre intactos, detrás de la valla, a pocos metros de nuestras comunidades. La prueba ahora es decisiva. Nuestra voluntad de eliminar a quienes buscan nuestra destrucción contra su voluntad de destruirnos a nosotros. Estoy decidido a terminar la guerra con nuestra victoria. Y precisamente, porque soy consciente del esfuerzo de los soldados de reserva, pido que la guerra termine lo antes posible. Por eso he ordenado a las FDI reducir el tiempo de las operaciones y tomar el control de la ciudad de Gaza. Por supuesto, escucho los discursos en los estudios de televisión que buscan debilitarnos. ¿Qué nos dicen? Que no hay otra opción, que debemos rendirnos ante Hamas. Y yo digo, no hay otra opción. Hay que derrotar a Hamas. No pienso perpetuar a Hamas, pienso vencer a Hamas. Estoy impresionado por el valor de nuestros combatientes y por la fortaleza de nuestros ciudadanos. Escucho a los soldados en el terreno, escucho a los civiles día a día. Quiero leerles una nota que recibí de una soldado de reserva, escrita por su esposo ayer. El batallón 9220 es un batallón de reserva. Me pide transmitir lo siguiente. Somos muy fuertes para vencer. No hay debilidad. Y tenemos motivación. Tenemos la capacidad para hacer que toda la reserva logre la victoria. Y hoy hablé con Moad, un oficial de Golani, un héroe de Israel que perdió ambas piernas en Gaza hace unas semanas. Él me dijo, hablo en mi nombre y también en el nombre de mis compañeros de armas. Primer ministro, ve hasta el final. No podemos dejar a esas bestias, a esos monstruos ahí. Si pudiera, volvería a luchar. Primer ministro, sigue luchando hasta el final, hasta la victoria. Eso es exactamente hacia donde vamos. Con la ayuda de Dios lo haremos y con la ayuda de Dios tendremos éxito.